Ya chiquillos, entonces ahora vamos con la resolución del ejercicio. Eh, bueno, entonces ahí está la transcripción de los datos que tenemos desde el enunciado. Y ahora vamos con la resolución. Voy a ir copiando los bloques del código, cosa de no tener que escribir de nuevo. Entonces, primero que nada, nosotros podemos determinar todas las entalpías. Podemos determinar todas las entalpías. ¿Por qué? Porque conocemos al final, primero que nada, el fluido está en un cambio de fase. Y con eso podemos determinar la presión, ¿ya? La presión de saturación va a corresponder a la presión al final va a corresponder a la presión de saturación, a la temperatura a la que está el refrigerante, que corresponde a 3 grados Celsius. Y luego también podemos determinar las entalpías para los distintos estados a partir de la información que tenemos, que lo hacemos por medio de, para el estado de entrada, la calidad que nos dan y la temperatura. Luego tenemos para el estado de vapor saturado, que corresponde a calidad 1 y a temperatura igual a la entrada, al final a la temperatura 1. Y por último tenemos la entalpía del refrigerante en el estado 3, que corresponde a la temperatura 3, que es la temperatura de cambio de fase más la del sobrecalentamiento, y lo evaluamos a la presión del refrigerante, que corresponde a la presión de saturación. Estamos suponiendo al final que no cae la presión. Entonces, en base a eso, chiquillos, como nosotros conocemos los estados y conocemos el flujo másico del refrigerante, a partir de eso podemos determinar cuáles son las potencias térmicas que tiene que evacuar al final o extraer al final el aire del evaporador. Entonces, acá lo que vamos a hacer es determinar estas razones de transferencia de calor por medio de un balance de energía. Entonces, esta razón de transferencia de calor la vamos a separar en dos partes. En la parte de cambio de fase, que es cuando el fluido se está evaporando, y cuando tenemos que el fluido está sobrecalentándose, ¿ya? Entonces fíjense que para la parte de cambio de fase estamos trabajando con la entalpía 2 y 1, y para la parte de sobrecalentamiento estamos trabajando con la entalpía 3 y 2. Entonces, primero que nada, dado que ya conocemos los calores, vamos a hacer la siguiente suposición. Vamos a suponer que la fracción sobrecalentada va a corresponder al calor, a la razón de transferencia de calor de la parte sobrecalentada, dividido en la razón de transferencia de calor total. Entonces, este valor nos va a servir como semilla después para poder iterar y poder obtener realmente cuál es la fracción sobrecalentada. ¿Ya? Entonces la vamos a suponer en un principio. Entonces, primero que nada tenemos que analizar el cambio de fase. Entonces lo que hacemos es determinar cuál es el coeficiente de transferencia de calor para la zona de evaporación primero. Y vamos a plantear el coeficiente de transferencia de calor por unidad de área al final. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a pegar el código. Entonces acá tenemos que 1 partido, el coeficiente de transferencia de calor, tiene que ser igual a 1 partido por la convección interna del refrigerante más 1 partido la convección del aire. ¿Ya? Entonces fíjense que acá esto va con 1 partido el U, debido a que si se fijan a la derecha en esta sección de acá, lo que tenemos es lo que estamos haciendo es plantearlo como resistencia al final, ¿ya? Entonces por eso necesitamos este elevado a menos 1 ahí, ¿ok? Espero que quede claro ahí, cualquier cosa pueden escribir. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a utilizar el método NTU. Entonces, primero que nada, calculamos el flujo másico de aire. Acuérdense ustedes que cuando nosotros tenemos un cambio de fase, la capacitancia tiende a infinito porque no cambia la temperatura. Entonces, la capacitancia que mínima siempre va a corresponder a la del otro fluido, que en este caso es aire. Entonces, utilizamos el método NTU, como les decía, y calculamos el flujo másico de aire por medio del volumen y la densidad, y luego determinamos cuál es la capacitancia. ¿Ya? Entonces fíjense acá en la capacitancia que estoy agregando el término 1 menos F, que corresponde a la fracción al final del intercambiador de calor donde hay cambio de fase, ¿ok? Entonces después de eso, lo que tenemos que hacer es determinar cuál es la máxima razón de transferencia de calor que puede haber en el intercambiador de calor, y eso lo hacemos suponiendo que el aire se va a enfriar hasta la temperatura del refrigerante, que corresponde a 3 grados Celsius. Entonces, chiquillos, luego podemos relacionar esta transferencia de calor máxima con la razón de transferencia de calor real al final por medio de la efectividad, ¿ya? Que es este término epsilon que escribí ahí.
Entonces fíjense que acá nosotros conocemos todo, conocemos este, y por ende lo que estamos buscando es la efectividad, ¿ya? Entonces, si bien se acuerdan ustedes, para un intercambiador de calor en el cual tenemos cambio de fase, para determinar las unidades de transferencia a partir del épsilon o viceversa, dependiendo de lo que estemos haciendo, lo hacemos bajo la siguiente expresión que nos dice que la efectividad es 1 menos el exponencial de menos las unidades de transferencia en este sector de evaporación o de cambio de estado. Entonces acá lo que vamos a determinar son las unidades de transferencia para esta sección de intercambiador de calor, y luego con las unidades de transferencia podemos relacionar el coeficiente de transferencia de calor por unidad de área que calculamos anteriormente, el área, y por último también la capacitancia. Entonces aquí lo que tenemos es que acabamos de determinar cuál es el área necesaria para la parte del cambio de fase. Entonces aquí, bueno, eventualmente si ustedes no se acuerdan de estas cosas, ustedes pueden ir a las librerías de LIS y aquí pueden ir encontrando al final, por ejemplo, acá en Heat Exchangers, tienen método NTU con efectividad o efectividad NTU, que es el caso acá. Entonces acá tenemos los distintos tipos de intercambiador de calor, ¿ok? Bueno, entonces dicho esto, ya tenemos lista una parte y ahora nos falta analizar la otra. Entonces, ahora analizamos la parte sobrecalentada, también por el medio del método de unidades de efectividad de unidades de transferencia. Entonces, después tenemos que, primero que nada, tenemos que determinar nuevamente cuál es el coeficiente total de transferencia de calor por unidad de área para esta sección. Entonces, acá lo que hacemos es hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora considerando el otro coeficiente de convección. Entonces, ahora, debido a que estamos en una sección de sobrecalentamiento, también tenemos que, hay que determinar cuál es la capacitancia final del fluido refrigerante, porque ahora ya no es infinito, ¿ya? Entonces, acá lo que vamos a hacer es plantear las dos capacitancias. Primero vamos a tener la capacitancia del refrigerante. Acá, para determinar el calor específico de este, lo que hice fue hacer un promedio al final entre la temperatura de salida del refrigerante, del evaporador, y la temperatura de sobrecalentamiento, ¿ya? Y además tenemos que la capacitancia del aire va a ser igual ahora a F, siendo la fracción de sobrecalentamiento del intercambiador de calor multiplicado por el flujo másico de aire por el calor específico del aire. Entonces, en base a eso, nosotros podemos determinar cuál es la capacitancia mínima. Esto lo podemos hacer directamente con una función de list para no estar resolviendo y viendo cuál es la que corresponde. Ya, entonces después, por último, tenemos que, bueno, acá yo tengo anotado que la capacitancia corresponde a la del refrigerante, y en base a eso tomamos esta capacitancia y hacemos la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura del refrigerante. ¿Ok? Entonces, nuevamente, relacionamos lo anterior con la efectividad para determinar al final cuál es la efectividad que necesitamos para cumplir con esta transferencia de calor. Luego tenemos que, para relacionar la efectividad con las unidades de transferencia, utilizamos una función de is. Les voy a mostrar inmediatamente cuál es. Ocupé la de flujo cruzado con uno de los fluidos mezclados, que correspondería al aire que circula por la parte externa del intercambiador de calor, y como inputs necesitamos el épsilon, las capacitancias, y le indicamos que estamos buscando las unidades de transferencia. Entonces igual voy a mostrarlo acá. Entonces sería esta configuración de acá, ¿ya? Entonces, dicho eso, chicos, ya podemos relacionar las unidades de transferencia con el coeficiente de transferencia de calor, el área y la capacitancia del refrigerante, que es la mínima, y obtenemos al final cuál es el área sobrecalentada. Entonces ahora lo que voy a hacer es determinar el área total haciendo la suma de la parte de evaporación más la parte de sobrecalentamiento. Le vamos a dar sol. Bueno, le vamos a dar sol de nuevo. Y vamos a arreglar rápidamente esto. Kilopascales.
Bueno, esto lo voy a arreglar de acá porque es más rápido. Kilojoule partido kilogramo. Y aquí vamos solucionando todos los problemas de unidades. Bueno, esto es un poco engorroso. Lo vamos a hacer rapidito, sí. Les recomiendo saltarse esta parte del video. Esto sería kilowatt partido metro cuadrado Kelvin. Esto corresponde a kilogramo por segundo. Kilogramo por segundo. Esto es kilowatt partido Kelvin. La fracción no tiene unidades. Esto es kilowatt. La unidad de transferencia no tiene unidades, pero el área sí, que son metros cuadrados. Esto acá también lo tenemos que corregir. Esto es capacitancia, así que kilowatt partido Kelvin. Capacitancia también, kilowatt partido Kelvin. Capacitancia mínima, kilowatt partido Kelvin. Ahí está la razón de la diferencia de calor. Y por último tenemos los metros cuadrados. Ya. Entonces ahí está todo corregido. Entonces ahí está el problema listo. Ya. Y ahora nuevamente vamos a mirar. Bueno, se cambió esto. Qué lamentable. Kilowatt partido kilogramo. Kilowatt partido kilogramo. Entonces, ahí estamos listos. Nos vamos a la ventana de soluciones y se obtiene que el área total es de 26,63 metros cuadrados y que la fracción de sobrecalentamiento corresponde a un 2,5% del intercambiador de calor. ¿Ya? Entonces ahora, bueno, la razón de transferencia de calor es del orden de los 18 kilowatts y fíjense que la parte sobrecalentada igual es bastante pequeña, ¿ok? Es de 0,45 kilowatts, ¿ya? Con respecto a la parte donde el fluido cambia de fase. Entonces ahora lo que vamos a hacer, chicos, es simplemente comentar al final. Vamos a agregar una ecuación más, que vamos a decir que es la fracción sobrecalentada. Y vamos a decir que corresponde a el área sobrecalentada partido por el A. ¿Ya? Entonces con esta ecuación ahora lo que voy a hacer, bueno, primero vamos a hacer el repaso. Esto lo dejo comentado, resuelvo, ya, tal cual estaba antes, me voy a Options, variable info, update, ok, y por último, después nos vamos acá, les comentamos la ecuación que agregamos y comentamos la ecuación que corresponde al final a la semilla. Entonces nos vamos a la semilla, la comentamos y resolvemos. ¿Ya? Entonces fíjense que el área total disminuyó, es de 25,39 y ahora vemos que el área sobrecalentada es de 1,163 metros cuadrados. Y por último tenemos que la fracción ahora es más grande, corresponde al 4,5% del intercambiador de calor. Y con eso ya determinamos cuál es la fracción sobrecalentada del intercambiador de calor. Bueno, chicos, cualquier duda, consulta, me pueden estar escribiendo. Yo muy feliz de contestarles. Un abrazo, que estén muy bien. Chau, chau.